Vamos a continuar con la serie de sermones sobre las recompensas celestiales. Quizás recuerden en ese sermón que ha venido enseñando las bienaventuranzas. Dichosos los pobres, dichosos los que tienen hambre y sed de justicia, dichosos los que lloran, dichosos. ¿Cómo pueden ser dichosos? Yo no lo entendía. ¿Cómo puede uno ser feliz reconociéndose como pobre espiritual, siendo paupérrimo? Pero las respuestas están allí. Todas las bienaventuranzas están llenas de recompensa. Dichosos porque serán consolados, porque de los tales es el reino de los cielos, porque de los limpios de corazón verán a Dios, porque de los limpios de corazón es la tierra y les pertenece. Todo está lleno de recompensas, de promesas de recibir de parte de Dios, a manera de animar a un pueblo que le busca. Martin Lloyd-Jones dice que las bienaventuranzas son un proceso en crescendo de un impío que corre a la cruz, porque primero se reconoce pobre de espíritu, después, por supuesto, por ver su condición paupérrima, descubre y llora, y por supuesto también reconoce que tiene hambre y sed de justicia, no la suya propia porque no le alcanza, sino que requiere una justicia mayor, y por eso va a la cruz. Pero lo importante de este asunto con respecto a las recompensas es que al cerrar esa serie de dichas que menciona el Señor Jesús en el Sermón del Monte, dice: gozaos y alegraos. Los versículos que le preceden dicen: cuando los persiguen, cuando los maltratan, cuando los menosprecian, incluso cuando mienten contra ustedes por ser creyentes, dice: gozaos y alegraos. Y entonces uno empieza a decir: bueno, hasta ahora entiendo, pero ¿cuál es la mayor razón para mantenerme feliz en medio de la opresión, de la persecución, de los asedios del enemigo? Y la respuesta está en este versículo: porque, léalo conmigo, ¿por qué? Porque vuestro galardón es grande. Vuestra recompensa es grande. Noten que Dios tiene una lista de recompensas para que hagamos su voluntad. En ese mismo sermón vimos Hebreos 11:26 y vimos como ejemplo a Moisés. La Biblia nos dice que Moisés fue el hombre más manso y humilde que ha habido sobre la tierra. Y la tarea que hizo Moisés fue maravillosa. Y sobre todo tuvo que soportar un pueblo, dice la Biblia en muchos pasajes, contumaz y rebelde. Un pueblo que oía la palabra pero no la oía acompañada de fe. Un pueblo que endureció su corazón cuando habló el Espíritu Santo. Un pueblo que en su mayoría, esa generación, murió en el desierto. Durante 40 años divagaron en el desierto. ¿Y quién creen ustedes que era el líder manso y humilde que los llevaba con amor e intercedía por ellos? Moisés. Y la Biblia nos dice cuál fue la razón mayor por la cual él actuó de esa manera. Hebreos 11:26. Teniendo por mayores riquezas el vituperio de Cristo que los tesoros de los egipcios. ¿Porque qué? Tenía puesta la mirada en la recompensa. ¿Y qué podremos decir del nuevo pacto? Porque Moisés era el profeta bajo el antiguo pacto, pero en el antiguo pacto le fue prometido un profeta mayor. ¿Y quién fue ese? Cristo Jesús. Y cuando Cristo viene, mire lo que dice la Escritura: puesto los ojos en Jesús, dice la palabra, nos invita a que miremos a Jesús. Y dice: autor y ¿qué más? Autor y consumador. No solamente es el autor, si el término se me permite, el creador de la fe, sino que además es el consumador. ¿Y por qué? Dice: el cual por el gozo puesto delante de él, por las recompensas que alcanzaría por ir a la cruz, sufrió la cruz, menospreciando lo oprobio, y se sentó a la diestra del trono de Dios. Considerad aquel que sufrió tal contradicción de pecador contra sí mismo, para que vuestro ánimo no se canse hasta ¿qué? Noten ustedes, Jesús mismo, lo dijimos en el primer sermón, mira más allá de la cruz y ¿qué ve? Recompensas. Y recomendé un libro entonces de John Piper titulado La cruz de Cristo, donde hay por lo menos 50 razones por las cuales Cristo murió.
Y usted verá que está lleno de recompensas. Recompensas. Muchas mencionamos en aquel día. El segundo sermón lo titulamos Las recompensas y la moral de Dios. Y miramos Mateo 5:13 y el 48. Y dentro de ese pasaje nos centramos en el versículo 17, porque dice: no penséis que he venido ¿para qué? Para abrogar la ley de los profetas. No he venido para abrogarla, sino ¿para qué? Para cumplir. Vimos en el contexto que Dios decía: soy la sal, soy la luz. Está hablando de obras, de acciones. Y todas ellas tienen un ingrediente motivacional, porque Dios conoce cómo nos hizo. Lo crean o no, y no estoy hablando de psicología moderna, manipulación intelectual o mental, parapsicología. Estoy hablando de la Biblia, y la Biblia nos dice que Dios nos creó tal cual somos, y somos seres que nos movemos por motivaciones. Es evidente que ya sean buenas o malas, son las motivaciones las que nos empujan a actuar. Pero por haber nacido de nuevo, tener un corazón de carne y un espíritu morando en nosotros, que es recto, el Espíritu Santo, Dios nos da motivaciones justas y santas y nos ofrece recompensas. Y permítame decirle algo que tiene que ver con la cruz. Y es que la cruz, la muerte en la cruz de Cristo es la mayor expresión de la gloria, de la gracia de Dios. Y Dios dice que somos la luz y que somos la sal. Y nos añade, William Hendricks dice: aunque todo esto es por gracia y nada de ello es ganado por los ciudadanos del reino, su rango o posición en el reino, así como sus recompensas, dependerán del respeto a la ley de Dios y será proporcional a ello. Y vimos que no basta con hacer esas buenas acciones esperando recompensa, sino que esas acciones deben ser lícitas, conforme a la ley moral de Dios. Y vimos cómo hombres, mujeres, jóvenes y niños pueden hacer acciones que buscan recompensa, pero si lo hacen de una manera ilícita, no recibirán recompensa. Pusimos el ejemplo clásico colombiano de Pablo Escobar, el famosísimo, tristemente célebre narcotraficante, que era una especie de santo, entre comillas, en Antioquia y particularmente en los pueblos más pequeños, porque él ayudaba a la gente con los recursos que provenían ¿de qué? Del narcotráfico, de la sangre derramada, de asesinatos y homicidios. Y entonces tenemos que decir que eran obras no solamente que no son buenas, sino que además, lejos del corazón de Dios, recompensar tales obras porque han ido en contra de la ley moral de Dios. Y para terminar ese punto del segundo sermón, recordarán que tocamos 2 Timoteo capítulo 2, verso 3 al 5. Pablo le dice a Timoteo: tú sufres pues penalidades como ¿qué? Como buen soldado de Jesucristo. Ninguno que milita se enreda en los negocios de la vida a fin de agradar a aquel que lo tomó por soldado. Y también el que lucha como atleta no es coronado si no lo hace como. Así que no será recompensado nadie que hace las cosas, que procura hacer buenas obras, entre comillas, violando la ley moral de Dios. Porque es en ese contexto que se encuentra el tema de las recompensas. Ahora bien, vamos a meternos en el tema de hoy. Recordemos que todo es por gracia. Las recompensas también son de gracia. Pues, ¿por qué razón digo que son de gracia? Porque nos premia por aquello que nos es necesario hacer. Nos premia por lo que debemos hacer. Como el padre que sienta a su hijo a la mesa, le pone el plato de sopa y le dice: hijo, o le pone el plato de verduras y le dice: hijo, cómete las verduras ahora mismo. Las verduras le son beneficiosas al cuerpo o no, le van a servir para su salud o no, le van a crear buenos hábitos alimenticios que le van a redundar en una adultez apropiada. Pero aparte de eso, le dice: hijo, cuando te comas la verdura, puedes pasar a comerte este helado que te tengo de postre. Noten, él necesita las verduras, ¿sí o no?
Y es su deber comérselas porque el papá se lo está demandando. Amén. Y sin embargo, Dios nos premia por lo que de todos modos debemos hacer. Esto es sorprendente. Quizás lo que más me ha asombrado. Dios me premia por lo que por obligación yo tendría que hacer. Así que no tenemos disculpa cuando nos enfrentemos a nuestro pecado interno que nos lleva a desobedecer a Dios. Dios dice: recuerda que tu galardón, tu recompensa es grande. Y eso hace que tomemos ánimo, que tomemos un aire y que procuremos avanzar. Porque si bien nuestro corazón en aquella área que todavía el remanente de pecado trata de luchar, nos resiste un poco nuestra voluntad de hacer el bien, y sin embargo nuestro corazón también es impulsado por aquello que queremos alcanzar, el galardón que Dios tiene para nosotros. Lo que nos está diciendo el Señor es que la vida cristiana está llena de botines. ¿Sabe lo que es un botín? El botín es lo que cuando un pueblo vencía a otro pueblo, tenía derecho a recoger toda la riqueza de este pueblo y tomar a todos los hombres y mujeres y todos sus ganados y todo, y ponerlo a su servicio, porque había ganado la batalla. Dios ganó en la cruz la batalla por nosotros y quiere que seamos nosotros los que recojamos los botines. Él es un Dios recompensador. Quizá le viene a su memoria aquello que dice en Hebreos capítulo 11: Dios es recompensador de los que le buscamos. Ahora usted puede volver a casa, decirle a su esposo que no asiste a la iglesia, decirle a su esposa que resiste comprometerse, venir a Cristo. Dígale: yo tengo una razón fundamental por qué corro a buscar a Dios. La primera, porque Él me salvó y me redimió, y cómo no ir a ese Dios tan glorioso. Pero la segunda y muy importante en mi vida es que cada vez que le busco, Él me premia. Él es bueno, Él es glorioso. Usted no vino en vano esta mañana a buscarle de todo corazón. Saldrá con recompensas en las manos. Las recompensas y la gloria de Dios es el título, pero además va a ser el primer punto de este sermón de hoy. Miremos Mateo capítulo 6 verso 1. Note lo que dice la escritura: guardaos de hacer vuestra justicia delante de ¿quién? De los hombres, para ser visto de ellos. De otra manera no tendréis recompensa de vuestro Padre que está en los cielos. El Señor dice: yo tengo recompensa porque tú hagas el bien. Yo quiero motivarte a que hagas el bien. Yo sé que tienes pecado todavía remanente y ese va a luchar contra ti, pero yo te doy motivaciones mayores, siendo la mayor de todas las recompensas estar cara a cara un día con Él. Él es nuestro objeto mayor, nuestro deleite mayor, poderlo ver cara a cara. Porque el que lo vea cara a cara no morirá entonces, sino que vivirá. La Biblia dice que nadie puede ver cara a cara a Dios porque el tal muere. Pero cuando venga Cristo en gloria, solamente vivirán, dice la Escritura, los que le veamos cara a cara, porque seremos semejantes a Él. Eso es lo que nos enseña la Escritura. Así que esa es una de las mayores recompensas, cara a cara. Pero aquí nos está diciendo que toda esa recompensa, siendo la mayor el mismo que tiene Dios reservada para nosotros, tenemos que saberlas buscar. Y dice: guardaos de hacer vuestra justicia delante de los hombres para ser vistos por ellos. De otra manera no tendréis ¿qué? De vuestro Padre que está en los cielos. En primer lugar, William Hendrickson dice que esto es una aparente contradicción. ¿Y por qué? Porque si usted leyera el verso 5:16, no está en pantalla, pero está en su Biblia, dice, versículos atrás, en el capítulo anterior, nos viene diciendo: así alumbre vuestra luz delante de los hombres para que vean vuestras buenas obras. O sea que primero nos dice que la gente vea nuestras buenas, y aquí nos está diciendo, como si fuera una contradicción, que no las vean. Y entonces uno tiene que preguntar: ¿al fin qué? O que vean las buenas obras para que lo glorifiquen a Dios, o que no las vean. Pero tenemos que mirar a qué se está refiriendo el Señor. Dice la Escritura en esta porción:
guardaos de hacer vuestra justicia delante de los hombres para ser visto de ellos, de otra manera no tendré recompensa de vuestro Padre que está en los cielos. ¿Qué es lo que está diciendo Dios? Que cuando hacemos las buenas obras, escúcheme bien porque es capital lo que voy a hablar. Tiene que ver con vida o con muerte. ¿Por qué fue que Usa murió? Bueno, hay algunas razones. Algunos dicen, no sin equivocación, que el arca, ¿se acuerdan de Usa? Uno de los sirvientes, si mal no recuerdo, del rey David, que cuando recuperaba el arca del pacto, venía y presumió que al moverse el carruaje donde venía, se iba a caer el arca y la tocó y murió. Bueno, hay varias presunciones, o mejor, hay varias explicaciones. Sproul, por ejemplo, dice que debería haberla dejado caer en la tierra, porque la tierra con todo el pecado del hombre, y sin embargo la tierra no es pecadora, y en fin, eso dice Sproul. Otros dicen es que era vedado para él porque era exclusivo de los sacerdotes cargar el arca. Pero estoy identificado con otros autores que dicen también esto. Usa tocó la gloria de Dios. Y Dios es celoso de su gloria. ¿Qué es lo que nos está diciendo Dios? Cuando nos dice que nos guardemos de hacer las cosas para, no que nos vean, que nos vean, pero que no las hagamos para ser vistos. No dice que no nos vean, ¿nota? Sino que no las hagamos ¿para qué? Para ser vistos. ¿Por qué? Porque también en el capítulo 5, en ese verso 16 en adelante, dice que Dios quiere que los hombres vean nuestras buenas obras. ¿Para qué? Para que glorifiquen ¿a quién? ¿A Manuel Sendales? Para que glorifiquen a Juan Carlos Sánchez, para que a Jamie, a Norman, a Viviana, sino para que glorifiquen ¿a quién? Así que las buenas obras reales tienen tres puntos que hemos venido repitiendo en nuestros sermones. La primera, que provengan de la fe verdadera. Solo los cristianos pueden hacer buenas obras, porque tienen su fe puesta en el único Señor y Salvador, Cristo Jesús. La segunda, que ya la vimos en el sermón pasado, es que no violen la ley moral de Dios para que sean buenas obras. Pero la tercera, ¿cuál es? Que sean para la gloria de Dios. Y quiero decirle algo, como lo vamos a ver a lo largo de este sermón, sí que perdemos recompensas, porque este punto es en el que más pecamos nosotros. No digo que nosotros no, pero este es uno de los que más pecamos. Lo que está en juego, que dije que es la gloria de Dios. Él siempre quiere esto, que nosotros recibamos las recompensas y que el que reciba la gloria. Yo crecí en un ambiente tan religiosongo, y le pongo bajo religiosongo, que a veces alguien se sanaba porque Dios sanó. Dios todavía sana. Dios todavía da hijos a la estéril. ¿Cuántos dicen amén? Tengo hoy una dama que llevaba años sin embarazarse, y esta semana, el jueves, que por cierto tocamos Los muros caen, basado en Hebreos 11, estamos recorriendo Hebreos 11, tocando el tema de la fe, y el título de Los muros caen, que suele Dios pedirnos cosas que no son posibles a nuestros ojos, que son incluso contradictorias en nuestra mente, que son ilógicas aparentemente, pero Dios quiere que solamente obedezcamos. Dios siempre, insisto, Dios no espera que lo entendamos todo. Hablo de su palabra, pero Dios sí espera que lo creamos todo. Y terminé el sermón y se me acercó una mujer preciosa con su esposo, con lágrimas en los ojos. Dios lo hizo. El punto es, Dios lo hizo. ¿Entienden la diferencia? No fue Pepito y Juanita, fue Dios. La gloria de quién es. Ahora, ¿por qué Dios permite que haya mujeres estériles y que en algunos casos se mueren 10, 15 años para tener un bebé? Para mostrarnos en general a todos que aún la vida, que nos parece lo más normal, se presume que nacimos con el poder
de reproducirnos, pero ese tal poder no sería poder si no fuera por la misericordia y la gracia de Dios. Y cada vez que un bebé nace, tenemos que levantar las manos y decir: gloria a ti, tú eres el Señor y dador de vida. La vida no puede ser a no ser que tú la des. Así que, hermano, la Biblia nos enseña que Dios quiere que nosotros recibamos los beneficios. ¿Y el qué? Segundo punto, las recompensas y el orgullo. Volvamos a Mateo capítulo 6 verso 1. Mire lo que dice: guardaos de hacer vuestra justicia delante de quienes, para ser vistos de ellos. De otra manera no tendréis recompensa de vuestro Padre que está. No está hablando de que no nos vean físicamente. ¿Cuántas veces hacemos un bien y hay gente que lo ve? Y de hecho dijimos que Dios quiere que lo vean para que glorifiquen a quién. Pero lo que está diciendo Dios es: ¿con qué intencionalidad haces las buenas obras? ¿Para que te aplaudan o para que glorifiquen a Dios? Ya es un pecado grave procurar honra, gloria, riqueza y o poder por medios ilícitos. Pero la codicia por estas cosas es tan grande en el malvado, en el impío, y visita tan constantemente el corazón del creyente, que suele incluso echar mano a las prácticas más piadosas para, utilizándolas, ascender hasta alcanzar esas recompensas. Voy a poner un ejemplo. En la práctica, una mujer es la secretaria, en orden, la tercera secretaria de un gerente. Quiero decir que hay una primera que es su secretaria a mano derecha, la que más gana dinero. Está una segunda que es la que hace los archivos. Está la tercera que es la que trae los tintos. Ella puede ascender de dos formas. La primera, que es la que creo que proviene de Dios, es porque por su honestidad, por su trabajo, su compromiso, su gerente, inclinado por Dios, por supuesto, ve en ella gracia y dice: tú eres una buena empleada, te quiero ahora ocupando el cargo más importante a mi lado. Pero suele suceder en la vida diaria que muchas de esas secretarias, no estoy diciendo que todas, ni usted si es secretaria que está aquí, pero muchas, usted lo sabe, están ahí porque han dormido con el gerente. ¿Entienden la diferencia? Dios quiere que alcancemos las recompensas en la fe verdadera, de una manera moralmente aceptable para Dios, y que al final que desde el comienzo mejor estemos procurando que Dios sea glorificado. John Piper dice en su libro La gracia venidera respecto del orgullo: pero la más profunda de todas las formas de incredulidad, dice él, es la incredulidad causada por el orgullo, porque la autodeterminación y la autoexaltación se ocultan detrás de todas estas disposiciones pecaminosas. El pecado más sutil, el veneno más horrible que hay en el ser humano es el orgullo y el deseo de autoexaltación, de llamar la atención, de buscar la atención, de buscar el aplauso, de buscar el reconocimiento. Ese pecado sí que nos visita todos los días y a todo momento. Mientras preparaba el presente sermón, vino a mi memoria cierta anécdota narrada por el príncipe de la predicación en el avivamiento del siglo XVIII en Inglaterra, el pastor Charles Spurgeon. Lo expresaré en mis propias palabras. Él cuenta esto. Él tenía una escuela de estudiantes de teología, y en cierta ocasión, en una reunión, invitó a uno de sus estudiantes a que predicara en esa reunión. Así que el estudiante subió orgullosamente con su sermón,
porque pensó: he hecho todo lo necesario para que este sermón sea tremendo. He estudiado a los mejores eruditos, he estado escudriñando la escritura una y otra vez, he leído más de 3 o 4 libros en la Biblia y he tocado todo el tema teológico. Y subió así, orgulloso, y puso su sermón ahí y comenzó: hermanos, vamos a orar para que Dios nos hable, en fin. Y comenzó a tratar de predicar, cuando de repente, nunca pasaron un par de minutos, 2, 3, 4, se le cayó el sermón. Y que empezó a trabarse en la predicación. No hallaba qué decir, así que lo que trató de hacer fue terminar el sermón en los siguientes 5 minutos, y terminó el sermón. Ahora, cuando empezó a bajar, estaba totalmente abarrotado, humillado. Se sentía el hombre más pequeño de la tierra y se fue hasta su puesto. Cuando terminó la reunión, le preguntó al pastor Charles Spurgeon: ¿por qué, pastor Charles? Y él le respondió: si hubieras subido como bajaste, hubiéramos visto la gloria de Dios. Si hubieras subido humillado como bajó. Las recompensas constantemente nos llegan a nuestra mano porque le robamos la gloria a Dios. Cuando se busca de la aprobación, el aplauso y la vanagloria que pueden ofrecer los hombres, se ha elegido el mejor camino para aprender las recompensas celestiales. Permítame mostrarle Mateo 23:1 en adelante. Dice la Biblia: entonces habló ¿quién? Jesús a la gente y a sus discípulos diciendo: en la cátedra de Moisés se sientan ¿quiénes? Los escribas y los fariseos. Así que todos los que os digan que guardéis, guardadlo y hacedlo, mas no hagáis conforme a sus obras, porque dicen y qué, y no hacen, porque atan cargas pesadas y difíciles de llevar y las ponen sobre los hombros de los hombres, pero ellos ni con un dedo quieren moverlas. Antes hacen todas sus obras para ser ¿qué? Vistos por los hombres, pues ensanchan sus filacterías y extienden los flecos de sus mantos. La Biblia nos muestra que las recompensas están directamente y proporcionalmente ligadas a nuestras obras como cristianos, como escogidos. En este pasaje notemos: estos que les gusta la vanagloria suelen enseñar a hacer, pero ellos mismos ¿qué? No lo hacen. Incluso suelen ser eruditos. Hablan de la unidad, hablan del amor, hablan de la reforma, manejan las 5 doctrinas de Calvino y hacen todo eso, y eso no está mal, eso está bien. Pero a la hora de actuar son como los fariseos. Y Jesús tiene que decir, cuando los oigan enseñar, hagan lo que ellos enseñan, pero por favor no hagan lo que ellos hacen. Imponen a otros lo que ellos mismos ni siquiera han pensado en llevar. Pero ¿qué es lo que están buscando cuando se paran? En el caso de un predicador, se paran y se ufanan en los púlpitos sabiendo que no van a hacer aquello. Se lo imponen a ellos. Yo he oído predicadores: 40 días de ayuno te recomiendo. Yo duro 8 días y es posible que termine en el hospital. Pero hermano, dice otro, yo me sané de gastritis cuando hice un ayuno de 40 días. Quizás lo que pasa es que ya no tiene estómago. Yo no tengo nada que ver con cuántos días ayune, eso es de la libertad de cada conciencia. No estoy juzgando vuestra conciencia. Lo que estoy diciendo es que Jesús describe a los fariseos, hablando de las recompensas, y muy a propósito, nos muestra que los fariseos gustaban de ser vistos por los hombres, lucirse delante de los hombres, impresionar. Alguien se me acercó un día, había oído un programa radial y dijo: ahora que conozco su iglesia, usted maneja bajo perfil. Y le dije: no, yo no manejo bajo perfil, yo soy de bajo perfil.
Ni siquiera he sabido nunca que es un alto perfil, no lo conocí nunca. Nací en uno de los barrios más pobres de esta ciudad y hasta hoy siempre ha sido una iglesia que sobrevive por la misericordia de Dios, el pan de cada día. ¿Estoy diciendo que yo soy más humilde que otros? No, lo que estoy diciendo, quizá cometo un hierro al ponerme a mí, porque me atravieso en medio del camino que estoy procurando limpiar para que la gloria sea para el Señor, pero lo que estoy tratando de decir es que yo mismo debo cuidarme de estas cosas. Es fácil caer en la vanagloria. Es muy sencillo. Impresionar a los demás con nuestras buenas acciones. Tienen por meta estos hombres lucirse. Quieren mostrarse, solo eso, mostrarse santos, buenos, generosos. Quieren gloria de hombres. Son manipuladores, se han fijado su propia recompensa. Su fin principal es altamente satánico: robarle la gloria a Dios, casi nada. Porque ¿quién fue el primero en que empezó a robarle la gloria a Dios? ¿Quién fue el primero que lo maquinó? Satanás. Permítame insistirles que lo que está en juego es nada menos ni nada más que la gloria de Dios. Pero ¿qué es su gloria? Podemos decir que a fin de comprender apropiadamente el punto, diremos que esta se puede comprender en dos dimensiones. Su gloria intrínseca, o sea, esencial, y se refiere a sus perfecciones. Dios es amor absoluto. Piensa en absoluto, no puede, pero Dios es amor absoluto. Dios es sabio, absolutamente. Dios es perfecto, absolutamente. Dios es eterno, absolutamente. Dios es omnipotente, omnipresente. Y si esas perfecciones no lo asombran a usted y tiene que decir la gloria es para Él, porque ¿cuál de ustedes es perfecto? Pónganse de pie. ¿Cuál de ustedes lo sabe todo? ¿Cuál de ustedes lo puede todo? ¿Cuál de ustedes es eterno? ¿Cuál de ustedes no tuvo comienzo ni final? Así que la primera cosa gloriosa que tenemos que entender de la gloria de Dios son sus perfecciones. Él merece la gloria porque Él es grande y perfecto. Nadie como Él, alto y sublime, creador y nosotros criatura. Hijos, pero por adopción, no por naturaleza. Si bien nos hizo partícipe de su naturaleza, fue por gracia y nada más que por gracia hallada en la cruz de Cristo. Él merece la gloria por lo que es. Pero además de eso, la segunda es la gloria extrínseca. Es decir, como lo definiría incluso un pensador católico, me pareció apropiado: su conocimiento claro con alabanza. Quiere decir que cuando miramos su creación, vemos el sello de su perfección, y al ver en la creación el sello de su perfección, ¿qué tenemos que hacer? Glorificarle. Me encanta este coro que cantamos hoy. Es un cántico, no es un himno y no es un salmo, pero es un cántico precioso que dice: Santo, santo, tú eres digno, el cantarte es Rey de gloria. Dios grandioso, tu nombre santo es. Dice: las naciones y el universo fueron hechos por tu voz en la tierra. Lo que está diciendo el cantor allí es: yo reconozco tu gloria en todo lo que has hecho. Así que todo lo que existe es en Él, por Él. ¿Qué nos queda a nosotros? Disfrutarlo. Llego a la casa, no tenía ni un peso. De pronto descubro que mamá Martica me visitó y me dejó la nevera llena con pescado y todo. Yo no hice nada. Estoy hablando de un hecho real hace algún tiempo. Luego mi esposa me dice: estás con una dieta especial, pero no te afanes, te he preparado un pescado de los más deliciosos. Yo me siento y como, y levanto las manos y tengo que decir: la gloria no me pertenece. Yo disfruté, pero la gloria le pertenece a otros. Eso es lo que está diciendo Dios, que cuando hagamos buenas obras, siempre sepamos que la gloria, la honra, el poder y el honor es para Él, porque de bueno nuestro no hay nada. Somos malos por naturaleza, y lo bueno que hacemos lo hacemos porque el Espíritu de Dios mora en nosotros, y es Él el que pone en nosotros así el querer como el hacer. Por tanto, la gloria le pertenece solo a Él.
Ahora, glorificar a Dios, esa tarea es imposible para los impíos, pues por su pecado egoístamente toman la gloria para sí mismos, pues traen el complejo de Adán caído, que consiste en creerse dioses, engaño en que los sedujo Satanás, criatura angelical, el que originalmente quiso suplantar a Dios para tomar la gloria que solo a Él, el Dios Trino, le corresponde. Pero los creyentes con un nuevo corazón y un espíritu recto morando en ellos no solo deben, sino que fueron pensados por Dios para ese propósito. Leamos lo dicho por el profeta Isaías. Isaías 43 versos 6 y 7. Mire lo que dice: dirá al norte, da acá, y al sur, ¿qué dice? No te detengas. Trae de lejos a quienes, a mis hijos y a mis hijas, de los confines de la tierra, todos los llamados de mi nombre, para la gloria mía los he creado, los formé y los hice. ¿Para qué nos creó? ¿Para qué nos formó? ¿Para qué nos hizo? ¿Para qué nos redimió? Para que toda la gloria, la honra, la alabanza sea para Él. Yo caminé en ese ambiente neopentecostal. Estoy hablando de hace más de 15 años, mucho más. Y yo me acuerdo que nos imponían unas largas cargas de ayuno. Hermano, lo que usted necesita son 20 días de ayuno. Yo, a tirar filo, palabra que en Bogotá, no, hermano que está viendo el video, significa aguantar hambre. Es coloquial aquí en Bogotá. A tirar filo, aguantar hambre. Y me decían: vas a superar por medio de tu ayuno la barrera de la miseria. Y yo, ay, aguante. ¿Y qué era lo que estaba logrando? Ensanchar mi ego, pensar que en mis fuerzas y en mis obras yo voy a poder lograr algo bueno. Cuando Pablo dice a los corintios: y si todo lo que tienes lo has recibido, ¿por qué te glorías como si no lo hubieras recibido? Y Pablo dice, al tratar de gloriarse delante de los corintios que eran tan orgullosos, Pablo se gloría y dice que locamente lo hace, pero que él se gloría y que si ellos han hecho mucho, él más. Pero no él, sino la gracia que opera en él, siempre dándole la gloria a Dios. Entonces estoy contando que estos hermanos tenían una costumbre: íbamos a orar por alguien y le imponían las manos y empezaban fuera, hecho de bomba, todo lo que ustedes saben. Y si por la providencial misericordia de Dios alguno de ellos se sanaba, llegaban a la iglesia. Hermano, es para la gloria de Dios, pero yo fui el que estuve orando por él. ¿Entiende lo que estoy diciendo? Esto del orgullo al hacer buenas obras es tan sutil, tan pequeñito, tan inadvertido. Alguien dijo que los perfumes vinos vienen en medida pequeña, el veneno también. No necesita sino una gotita de cianuro para echar a perder el organismo. El orgullo es de esa línea. Por tanto, es la iglesia la sal de la tierra, la luz del mundo, por estar constituida de nuevas criaturas, gente santa, redimida del pecado, la que puede y debe reflejar a Dios en todas sus acciones. Su tarea, querido creyente, es solamente la de ser espejo. Si me permiten la analogía para mostrar al mundo la imagen de Cristo: Cristo el sol, nosotros su iglesia la luna, sin luz propia más que la que Él nos da para reflejar. Veamos el texto. Somos llamados eficazmente los que hemos respondido positivamente por su gracia, en los que la imagen de Dios ha sido restaurada, los hijos de Dios, quienes por naturaleza tendemos a buenas obras hechas de antemano por el Señor para que anduviésemos en ellas, los que por gracia sobre gracia recibiremos recompensas, los que hemos de glorificar a Dios en todo lo que hagamos. Tercer punto: actores religiosos, o mejor, hipócritas. La palabra hipócrita en el griego se lee hupocrites, hupocrites, y significa actor bajo un carácter asumido. No es el actor cuando lo están entrevistando, que usted de pronto ve en televisión en alguna parte y dicen el actor Pepito Pérez, y el actor, ¿cómo les va? Yo soy Pepito Pérez, y le preguntan en qué consiste su vida, su carrera. No, la palabra hipócrita es actor
cuando está desarrollando un rol de actuación. Ahora está de moda la pola. Bueno, siempre ha estado de moda la pola, por eso el alcoholismo de nuestro país. La pola es otro coloquialismo que significa cerveza, querido televidente. Pero no hay una mayor mentira que la serie que sacaron ahora. Nada que ver con la historia. Entre eso y la última tentación de Jesús, libro malvado y blasfemo, no hay diferencia. Juntos violan la historia real. Pero donde le quiero llevar yo, hermano, es que cuando Jesús, ahora que lo vamos a ver, menciona la palabra hipócrita, está pensando a un actor asumiendo su papel en escena, actor en escenario, un simulador. En solo Mateo aparece la palabra hipócrita 14 veces en boca de Jesús y casi siempre dirigido a la superficialidad religiosa de los fariseos. Fingen sus afectos. Gusta que los vean, les gusta ser reconocidos. El actor vive del aplauso, esa es su recompensa. Quieren influir en las conciencias para ponerlas de su lado, a su favor. Por supuesto, sus acciones no provienen del amor, pues en 1 Corintios 13 dice: el amor no busca lo suyo y no se envanece. Eso no está allí, pero eso dice la Escritura, no está en pantalla. El amor no busca lo suyo, el amor no se envanece. En el Sermón del Monte, hipócritas, Cristo lo menciona en 3 ocasiones y las 3 veces están relacionadas directamente con las recompensas celestiales. Habla de la limosna, de la oración y del ayuno. Veamos la limosna. Mateo 6, 2, 4. Cuando pues des limosna, no hagas para tocar la trompeta delante de ti como lo hacen los hipócritas en las sinagogas y en las calles para ser alabados por los hombres. De cierto digo que ya tienen ¿qué? Su recompensa. Mas cuando tú des limosna, no sepa tu izquierda lo que está a tu derecha, para que sea tu limosna ¿en qué? En secreto, y tu Padre que ve en lo secreto te recompensará. ¿Dónde? La palabra limosna en griego es elemosune, que significa compasión, beneficencia hacia el pobre, benevolencia, justicia, limosna. Creo que aquí el Señor se está refiriendo a todo tipo de benevolencia que hacemos con los necesitados. El ambiente en que estos hipócritas generaban a su alrededor era propio de los circos, cuando anunciaban un espectáculo, la fanfarria. ¿Ustedes recuerdan cuando llegaba a un pueblito? ¿Cuántos nacieron en un pueblito? Y más de Boyacá, si era posible. Llegaban, mi mamá me contaba, yo no nací en un pueblo, mi mamá era de Boyacá, y contaba que cuando llegaba un circo a un pueblo, ¿cómo llegan? Trompetas y todo, porque la intención es hacer ¿qué? Llamar la atención de todo el mundo para que vean a los payasos. A mí me sorprende, y no sé por qué viene ahora a mi corazón, pero a mí me sorprende los milagreros contemporáneos. ¿Sabe por qué me sorprenden los milagreros contemporáneos? Porque cuando Jesús hacía un milagro, le decía a la gente: no le cuente a nadie, váyase y agradézcale a Dios. Pero estos hacen fanfarria, suenan trompetas, suenan platillos, y aprovecha para testificar sus supuestas, porque quiero decir que quizá, no dudo que el Espíritu sana a quien quiere, pero creo que muchos de los que testifican no han sido realmente sanos en la más literalidad de la palabra. ¿Qué están buscando? El aplauso. La gloria es para Dios. El punto es que yo estoy en la mitad entre Dios y los hombres. El actor, dije, vive del aplauso, y a esto les gusta el aplauso. Sin embargo, mire lo que dice la Escritura, verso 3, más tú. ¿Qué dice? Cuando dé limosna, no sepa tu mano izquierda lo que es la derecha, para que sea tu limosna ¿en qué? Y el Padre que ve en lo secreto te recompensará. ¿En dónde? Acabamos de ver
en nuestra clase de escuela dominical estamos viendo cuán glorioso es tu nombre, un material de la iglesia de John Piper, de Bethlehem, ministerio de Siringó, deseando a Dios. Y lo estamos desarrollando acá con algunos estudiantes. Y hoy vimos, ¿recuerdan qué nombre vimos? El Roy. ¿Qué significa? El Dios que me ve. Él está viendo. ¿Sabe por qué Dios insiste en esto? Porque una persona que quiere que la vean los hombres, primero desconfía que Dios le va a dar ¿qué? Recompensa. Y en segundo lugar, es incrédulo porque no sabe o no entiende o no quiere entender de que Dios ve todo lo que Él hace. Lo que hay que hacer, debemos hacerlo a partir de un principio interior. Debe ser aprobado por Dios, no la búsqueda del elogio de los hombres. En estos versículos se nos advierte contra la hipocresía de dar limosna. Atención a esto: es pecado sutil y la vanagloria se infiltra en lo que hacemos antes de darnos cuenta. Pero el deber no es menos necesario ni menos excelente, porque los hipócritas abusan de él para servir a su orgullo. La condena que Cristo dicta parece primero una recompensa, pero es su recompensa. No es la recompensa que promete Dios a los que hacen el bien, sino la recompensa que los hipócritas se prometen a sí mismos. Y pobre recompensa es. Ellos lo hicieron para ser vistos por los hombres y son vistos por los hombres. Ya tienen su recompensa. Cuando menos notamos nuestras buenas obras, ¿qué dije? Cuando menos notamos nuestras buenas obras, Dios las nota más. Él recompensará, no como el amo que da a su siervo lo que se gana y nada más, sino como el padre que da abundantemente a su hijo que le sirve. Conozco aquí varios papás y algunos de ellos tienen negocios y tienen empleados, pero uno de los empleados es su hijo. ¿Usted sabe cuánto le pagan a su hijo? Le dan 2 y 3 veces más de lo que se gana el pobre empleado que se para a las 4 de la mañana y se acuesta a las 12 de la noche. ¿Y por qué? Porque es su hijo. Ni siquiera le están pagando, le están recompensando para que se anime, para que el día que asuma la responsabilidad de una familia sea un excelente esposo, un hombre diligente, trabajador. Lo están motivando. Y eso es lo que dice Dios que hace por nosotros. Nos motiva para que seamos buenos cristianos y terminemos verdaderamente siendo luz y sal en esta tierra. Y tu Padre que ve en lo secreto te recompensará en público. Él, vuestro Dios, lo ve todo y toma nota de todo. Recuerda lo que Él dijo: tuve sed, ¿y qué? Y me diste de beber. Tuve frío y me Señor, ¿cuándo yo hice eso? No es en el sentido literal que le dimos a Él, porque la Biblia nos dice que Él no tiene necesidad de nada. Él es autosuficiente, el gran yo soy. Lo que está diciendo es: yo vi cuando le diste al que necesitaba y tomé atenta nota. Me impacta. En una época yo tenía una etapa muy dura. Siempre ha habido luchas en este ministerio en esas áreas económicas, pero yo recuerdo una época de esas que usted quiere olvidar rápido, ¿sí? Usted que dice: no me acuerdo, la olvidé muy rápido. De esas épocas que uno veía. Y yo recuerdo que iba en un colectivo. Aquí colectivo es un bus chiquito, caben 10 personas. Y yo voy estrecho, ¿sí? Cuando se me sentó al lado una señora creyente, y ella no sabía que yo era creyente, dijo: yo no sé por qué, hermano, le sugiero que lea el Salmo 20. Puedo equivocarme al tratar de desarrollarlo, pero estoy casi seguro que es el 20. Yo iba más apretado, triste, conmovido, y abrí el Salmo 20. Y lo que yo recuerdo dice: Jehová haga memoria de todas tus ofrendas en el día de tu dificultad. Él tomó nota. No necesita que su vecino, su vecina, el pastor, el hermano, la iglesia, el papá, la mamá, vea lo que yo. No, como hacía aquí en Colombia, había un cantante cuando yo era niño que se llamaba Noel Petro, y cuando lo presentaban en la televisión, que en esa época era en blanco y negro, salía con la guitarra saltando y decía: mamá, estoy triunfando. Eso es lo que no quiere Dios que hagamos. Hagámoslo. Dios sabe que estamos triunfando porque somos más
que vencedores en Cristo. No necesitamos impresionar a nadie. Estamos interesados solo en impresionarte a ti, Señor. A Él sea la gloria. Mateo 5 y 6. Vamos a ver el tema de la oración. Y cuando ores, no seas como los hipócritas, porque ellos aman el orar en pie de las sinagogas y en las esquinas de las calles para ser vistos de los hombres. De cierto os digo que ya tiene su recompensa. Mas tú cuando ores, entra en tu aposento y cerrada la puerta, ora a tu Padre que está en secreto, y tu Padre que ve en lo secreto te recompensará en lo público. De este punto quiero mencionar algo que me encontré. El pecado, y especialmente el del orgullo, está presente aún cuando estamos en la presencia de Dios. Note que Jesús está diciendo: cuando ores. Uno, ¿cómo se va a imaginar que cuando va a orar el pecado está presente? Pero eso es lo que nos está diciendo. Cuando estamos orando, el orgullo está ahí. La oración, un momento de tanta íntima comunión con Dios, y puede ser utilizada por el deseo del reconocimiento, el aplauso y la recompensa humanos. El orgullo en la misma presencia de Dios, tremendo. Mire lo que dice el doctor Martin Lloyd-Jones comentando este pasaje. El pecado es algo terrible, dice él. Según la denuncia que nuestro Señor hace de él, que no solo nos sigue hasta las puertas del cielo, sino que si fuera posible nos sigue hasta el mismo cielo. De hecho, ¿acaso no es esta la enseñanza bíblica respecto al origen del pecado? El pecado no es algo que comenzó en la tierra. Antes que el hombre cayera, ya había habido una caída previa. Satanás era un ser perfecto, brillante, angélico, que moraba en la guerra, y había caído antes que el hombre cayera en la misma cielo. ¿Qué nos está diciendo Dios? A veces cuando estamos orando nos creemos más humildes. A veces pasamos al frente, hermano, que si es tan amable, vamos a orar. Y no viene el hombre sencillo, la mujer sencilla, sino palabras rebuscadas. Uno nota que cambia la voz. Yo caminé en ese movimiento. Yo no sé si usted caminó en ese movimiento hace muchos años. Uno veía que el hombre era boyacense, pero cuando empezaba a orar se volvía puertorriqueño o americano, cambiaba, se volvía argentino, mexicano. Pues no, que no. Señor, tú sabes, tú que estás a la de... ¿Sí? ¿Y eso cómo se llama? ¿Cómo nos llama el Señor? Hipócritas. Cambiar el tono de voz es fingir. Nosotros no estamos interpretando un personaje. Nosotros estamos buscando con sencillez de corazón al Dios que hizo los cielos y la tierra. Hace muchos años me gustó el ministerio de Adrian Rogers, ya muerto. No comparto algunas de sus teologías, pero no son las medulares. Un hombre bíblico, amorosamente bíblico en mi opinión. Y él cuenta que en una ocasión, desarrollando su ministerio, él empezó a desear ser como otros. Y pensó esto. Mientras reflexionaba en la Biblia, pensó: ¿y si yo quisiera ser como José? ¿Qué respondería el Señor? ¿Quieres ser como José? Ok, entonces va a tocar que te vendan tus hermanos, que te metan en la cárcel, y todo el proceso. Yo quiero ser como David. Ah, bueno, entonces toca que 40 años te humillen y te persigan. Y así, y empezó a comprender que Adrian Rogers, dijo él, no hay sino uno. No tenemos por qué parecernos a otro. No estoy diciendo que no podamos aprender de otros, pero Dios nos hizo, aunque usted no lo crea, originales, irrepetibles. Ninguno. Somos seres humanos. Hoy estamos aquí los redimidos alabando al Señor, pero somos irrepetibles. Usted es un ser único y Dios le conoce personalmente y ve todo lo que hace y está tomando nota de su bondad, y a su tiempo recogerá su recompensa. No la espere de los hombres. Por eso vive usted defraudado. ¿Cuántas veces nos defraudamos? Porque hicimos algo y esperábamos que el pastor nos aplaudiera, y el pastor preciso es de los más malos que hay. Ni se da cuenta ni cuando le dan el tinto. Ni siquiera da gracias cuando le dan el tinto. Es un ingrato, y usted esperando que el pastor le agradezca, cuando Dios está diciendo: el único que te puede recompensar con recompensa no solo aquí en la tierra, sino recompensas gloriosas y eternas, soy yo, Jehová, vuestro Dios, vuestro creador y redentor. ¿Entiende lo que está diciendo Dios? Dejemos de hacer las cosas para impresionar a los hombres. Recordemos la oración del publicano.
Lucas 18, 9, 14. A unos que confiaban en sí mismos como justos y menospreciaban a los otros, dijo también esta parábola el Señor Jesús. Paréntesis mío. 2 hombres subieron al templo a orar. Uno era fariseo y el otro era ¿qué? Publicano. El fariseo, puesto de pie, oraba consigo mismo de esta manera: Dios, te doy gracias porque no soy como los otros hombres, ladrones, injustos, adúlteros, ni aún como este publicano. Ayuno 2 veces a la semana, doy diezmos de todo lo que gano. Mas el publicano, estando lejos, no quería ni aún alzar los ojos al cielo, sino que se golpeaba el pecho diciendo: Dios, sé propicio a mí, pecador. Os digo, dijo Jesús, que este descendió a su casa recompensado antes que el otro, porque cualquiera que se enaltece será humillado, y el que se humilla será recompensado. Qué contraste. El orgullo tan bajo, generalmente erguido procurando altura, y la humildad propia de los grandes hombres, postrada procurando ser más baja. Y la divina y real moraleja: el que se humilla será recompensado. Ahora el ayuno, y aquí quiero empezar a cerrar. Dice Mateo 6, 16, 18: cuando ayunéis, no seáis austeros como los hipócritas, porque ellos demudan sus rostros para mostrar a los hombres que ayunan. De cierto os digo que ya tienen ¿qué? Su recompensa. Pero tú, cuando ayunes, unge tu cabeza y lava tu rostro para mostrar a los hombres que ayunan. Para no mostrar a los hombres que ayunas, sino a tu Padre que está en el secreto, y tu Padre que ve en lo secreto te recompensará. ¿Dónde? En público. Recordemos el comienzo de esta porción: no procuren, dice Jesús, hacer de vuestra justicia personal motivo de vanagloria, buscando ser recompensados por los hombres, porque perderán las recompensas celestiales. Si bien la palabra usada aquí es abstenerse de alimento, por implicación podríamos decir que es todo tipo de abstinencia de algo que es lícito con fines religiosos para glorificar a Dios. Pero quisiera sobre todo relevar en este pasaje la palabra austeros, que es escudros. ¿Sabe qué significa? Semblante iracundo, alicaído, apariencia lamentable. No siempre llaman la atención como el payaso, haciendo fanfarria, ni mostrándose más buenos y santos que otros. No. También se puede, de la forma más sutil, hacerse el humilde, de débil condición, llamar la atención mostrando una apariencia lamentable. En cierta ocasión pregunté a un ñero, otra palabra coloquial, quiere decir un drogadicto que tocó el fondo y anda por las calles totalmente desarrapado y sucio. Le pregunté por qué no se arreglaba, y me dijo: entre más sucio y desarrapado, más me temen y más se compadecen de mí. Así somos a veces en nuestra religión. Ponemos caras largas. Yo caminé en un ambiente, no está mal como usted actúe, no estoy juzgándolo usted, hermano, estoy hablando de los actores. Yo caminé en un ambiente evangélico hace muchos años donde: hermanito, hermanita, buenos días. Hay hermanos que hablan así y es respetuoso, pero estoy hablando de esa voz fingida. Dios odia la hipocresía. Muchos de nosotros no hemos recibido recompensas porque ya la hemos recibido de los hombres. Ya nos aplaudieron, ya nos dijeron: wow, qué bien lo hiciste. Y el Señor dice: ya la tuviste, yo no te voy a recompensa doble. Pero qué bueno que evitemos esas recompensas. ¿Por qué, hermano? Porque muy a propósito quiero recordar a Giesi. ¿Cuántos saben quién es Giesi? Giesi era el criado de Eliseo, que buscando recompensas que su amo rechazó, pues Eliseo prefería la recompensa celestial, la tomó y recibió lepra como respuesta. Déjeme contarle la historia para terminar. Había un leproso llamado Naamán. Por razones providenciales y a través de una sirvienta creyente, llegó hasta donde el profeta. El profeta le dijo que se fuera y se metiera 7 veces en el Jordán para que fuera limpio. Este hombre, que era un soldado del ejército sirio, se fue e hizo caso. Cuando fue limpio, volvió agradecido. Y mire lo que dice en Segunda de Reyes 5:15. Volvió al profeta, a Eliseo, al varón de Dios,
él y toda su compañía, y se puso delante de él y le dijo: he aquí ahora conozco que no hay Dios en la tierra sino en Israel. Te ruego que recibas algún presente de tu siervo. Mas ¿qué le dijo Eliseo? Vive Jehová en cuya presencia estoy, que ¿qué? Que no lo aceptaré. Y él le dijo: acéptalo por favor. Y él, ¿qué hizo? No quiso. Cuando se fue aquel hombre que estaba ofreciendo esa recompensa por haber sido sano, Eliseo quería, ¿era cuál recompensa? La de Dios, no la de los hombres. El sirviente Gehazi, verso 20, dijo: entonces Gehazi, criado de Eliseo, el varón de Dios, dijo entre sí: he aquí mi señor estorbó a este sirio Naamán, no tomando de su mano las cosas que había traído. Vive Jehová, que correré yo tras él y tomaré de él, ¿qué? Alguna cosa. Fue, lo alcanzó y le pidió la recompensa que Eliseo había rechazado. Y mire lo que pasa, verso 26. Entonces le dijo, el profeta le dijo: ¿no estaba allí también mi corazón cuando el hombre volvió de su carro a recibirte? Es tiempo de tomar plata y de tomar vestidos, olivares, viñas, ovejas, bueyes y siervos y siervas. Mire todo lo que cogió. Por tanto, la lepra de Naamán se te pegará a ti y a tu descendencia. ¿Para cuándo? Para siempre. Y salió de delante del leproso, blanco como la nieve. ¿Por qué? Porque en la recompensa y hacerlo apropiadamente está en juego, ¿qué? La gloria de Dios. Eliseo quería la gloria, ¿para quién? Y Naamán, ¿a quién se la quería dar? Al hombre. Y cuando rechazó la recompensa, el profeta le estaba diciendo: no me la des a mí, dásela al Señor. Concluyamos, hermano. Pidámosle perdón al Señor porque constantemente hacemos cosas esperando el aplauso de las personas. Y lo que generalmente ocurre es esto, hermano: hacemos el bien y regularmente la gente nos desagradece. Eso es lo normal. Lo anormal es que alguien dé las gracias. Pero una cosa debemos saber: cuando hacemos el bien, siempre, siempre Dios tiene recompensa para nosotros. Permite que hoy tu corazón sea restaurado y sanado, porque quizás te has sentido agredido y ofendido por personas de las cuales esperaba algún aplauso y te dieron fue traición, maltrato. Es lo natural. De esa manera Dios te preservó para que cuando Él venga, o a su tiempo, dice Él, reciba la recompensa que corresponde a la justicia que hiciste en el secreto.